Hola, si es la primera vez que estás viendo mi canal, mi nombre es Miriam Heredia. Me ayudarías mucho si le das un like y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Miriam Heredia y el día de hoy nos encontramos en nuestra secuencia Cómo nos conocimos y estoy con una mujer de una fe inquebrantable, estoy con Rosa María Anders. Gracias Rosa María por recibirnos. Gracias Miriam, con todo gusto. Sí, yo encantada porque hace tiempo estoy conociéndote, ¿no? Te he visto en varias facetas, realmente tienes una fuerza inquebrantable, como digo, una fe también. Y queríamos conocerte un poquito más para nuestra audiencia, para que puedan ellos inspirarse, ¿no? En toda tu trayectoria de vida. Y sería bueno que nos puedas contar un poco acerca de tu niñez, tus hermanos, tus padres. Somos una familia conformada por papá, mamá y 6 hermanos. Somos 6 hermanos. Verdaderamente crecí en un seno familiar bastante firme, con un padre y una madre amorosos, con su carácter por supuesto, pero amorosos. Y gracias a mi madre fue uno de los pilares en casa que forjaron, vamos a decir, mi fe, ¿no? Pero sí, yo nací no en Lima, nací en la ciudad de Huancayo. Mi padre tenía negocios en Huancayo y una hacienda en Huancavelica. Y a los 10 años me trajeron a estudiar a Lima. Mira, ¿pero te viniste sola o con toda la familia? En realidad me vine sola porque me mandaron a la casa de una tía y con una tía abuela que me cuidara. Claro, ¿no? para que vayas al colegio. Para ir al colegio. ¿Ibas todos los días al colegio? Sí, todos los días al colegio y así poco a poco vinieron mis hermanos. Mira, ¿tú eres la mayor? Yo soy la segunda. Ya. Y a los 2 años vinieron mis otros hermanos, uno mayor y otra menor. Ah, son 3. 6. Ah, 6, disculpa. ¿Tus padres se quedaron? Mis padres mi padre iba y venía para vernos. Mi madre sí se quedó por Huancayo y después cuando a los 3 años se vinieron ya todos a Lima. Claro, y tú tenías allí 13, 14. Yo tenía 13 años. Claro. Y de allí, ¿cómo fue? ¿Terminaste el colegio? Sí. ¿Hicieron la fiesta de 15 años? No, en realidad 15 años no tuve. Ya. Mi papá me regaló un viaje. Y a mí y a mi hermana, y viceversa después, ¿no? Ajá. Y porque no queríamos viaje en ese entonces, nosotros queríamos salir, ¿no? Salir, y yo era una chica realmente... O sea, ¿no querían fiesta? No quería fiesta, Ya, aunque era fiestera, Ya. ¿no? Queríamos fiesta, queríamos viaje, así es que mi papi nos dio gusto, y bueno, así. Con la hermana que te sigue. Con la que me sigue, que le llevo 1 año y 5 meses. Son como gemelas ustedes, Sí, seguro. sí. Ay, qué lindo. Luego de que terminas el colegio, ¿qué hacías? Cuando terminé el colegio, mi papá me mandó unos meses a intercambio a Estados Unidos y pude ir al colegio allá unos meses y luego, bueno, regresé a Lima y me metí a estudiar. No entré a la universidad, quería entrar a la universidad, era mi deseo, pero como no entré, me metí en secretariado, para estudiar secretariado. Y después ya nunca estudié la carrera porque me casé muy pronto. ¿Te casaste jovencita? Me casé, sí, 19 años. Me casé con mi esposo. Sí. Y él 1 año más. Ya, así es que jovencitos los los dos. jovencitos nos ¿Cuántos casamos. hijos tienes? 3 hijos. 3 hijos. ¿Los tuviste seguiditos o...? Cada 3 años, y a los 26 años ya tenía 3 hijos. Claro, yo, bueno, Así a los es. 26 yo tenía 2. Ya, sí. Pero también me casé igual a los 19. Sí. Joven. Qué lindo. Y luego, nos dices que has tenido una madre bastante espiritual, se puede decir, ¿no? Que por allí tú seguías ese camino, pero... En realidad no lo seguía. ¿No? No, porque mi mami sí nos inculcaba, pero yo como me crié parte en Lima, Sí, sola prácticamente. sola con una tía, Sí. e iba a un colegio laico, Ya. acá en Miraflores. Entonces no es que fui muy religiosa, Ya. ¿no? Claro. No fui muy religiosa, era media escéptica más bien. Así, mira.
¿Y con tus hijos cómo hacías? En ese entonces, simple y llanamente, mi esposo es luterano, es evangélico luterano, ¿no? Porque como es alemán, él seguía esa religión y yo era, por decir, católica. Pero no la practicaba mucho. Por ahí, si se me ocurría, iba a la iglesia, me persignaba y me regresaba. Claro. Y tampoco te ibas por el lado de él, que era luterano. Él vives. Claro que sí. Claro. Sí. ¿Cómo es que llegas a ser una profeta? Profeta. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Vivíamos en Alemania. Ya. Vivíamos en Alemania. Y de pronto estuvimos 6 años en Alemania y al 5.º año más o menos me empiezo a sentir mal. Me da una depresión única y yo me cuestionaba si existía un Dios. Me cuestionaba si existía y yo le decía a él, si tú existieras, dicen que existes, y si tú existieras, yo no estaría en este estado. Y en todo eso, lo único que le dije es, si existes, sácame de donde yo estoy y yo te juro que te voy a servir, porque no sabía ni lo que le decía. Y en ese instante, porque yo ya venía con una depresión de un par de meses, siento que me arrancan, y de alguna manera se me fue la angustia repentinamente, y pude ver que todo estaba iluminado, que podía ver que no vivía en una oscuridad, porque cuando uno está en depresión, todo lo ve negro, aún no quiere la luz del sol, aún no quiere la luz del día. Sí, ¿no? Entonces lo único que yo en ese entonces anhelaba morirme, a pesar de que tenía un esposo maravilloso, voy a decir. Mira. Y unos hijos lindos, vivíamos en un pueblo idílico, vamos a decir también. Y mis vecinos eran lindos, no tenía problema del idioma, no tenía problema económicos, no teníamos problemas económicos, no tenía nada. Y me vino una tristeza tan repentina que yo dije, ¿por qué me pasa esto? A consecuencia, ¿no sabías tú de qué? De nada. O sea, por decir, yo pienso que Dios permitió esto para que yo volteara a Él. Así es. Porque si no, la vida me sonreía. Claro. La vida me sonreía y todo el mundo era chancaira medio, por decir. Entonces tuve que clamar, tuve que decir y decirle, si existes. Y ahí fue que él me arranca y supe que existía. A mí no me lo contaron, por decir, no me predicaron, no me dijeron. Sí sabía que existía, sí sabía que existía este caminar, pero mi experiencia fue única, o sea, propia. Sí. Porque sí me habían, de alguna manera, hacía 12 años me habían compartido el Evangelio, pero yo estaba en otra. Yo estaba en otra y tampoco creía. ¿A qué edad es que tú tienes esta depresión? Este encuentro con él o depresión, cerca de los 40 años. Claro. Los 39 más o menos. Claro. Bueno, también se sabe que las personas, las mujeres, tenemos esa combinación de emociones cuando vienen los cambios hormonales y todo eso, ¿no? En mi experiencia, te cuento que yo también tuve un episodio así, ¿no? Donde se me venían lágrimas de la nada, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué está pasando, no? Y bueno, yo me fui por el lado de la salud, ¿no? Comencé a buscar vitaminas, todas esas cosas. Pero tú tuviste una experiencia espiritual, se puede decir, ¿no? Donde tú retaste prácticamente al Señor y Él te mostró inmediatamente. Sí, porque yo no conocía de alguna manera. Tal vez fui hasta irreverente, pero esa era mi manera de expresarle como si un hijo le expresara a su papá. O sea, no sé por qué es esto. Le decía, dicen que existe, porque yo no estaba segura ni siquiera de su existencia. Mira, o sea, era como que tenías todo perfecto, y de pronto te viene esto y comienzas. La vida me sonreía, por decir, porque no teníamos problemas, ¿no? Ni familiares, ni económicos. Sí, mi esposo había perdido el trabajo, pero ese no era el problema. No era en sí no era en sí el problema, ¿no?
pero sí me empecé a sentir sola, me molestaban los vecinos que eran mis amigos, y de pronto caí en un hueco. Claro. Y luego cuando ya descubres esta luz, ¿no? Cuando descubres el Señor, ¿cómo es que inicias todo tu proceso? En realidad, cuando él lo primero que me muestra es la naturaleza. Qué lindo. Mi esposo es un amante de la naturaleza y todos los días mi casa daba a un parque nacional, y yo lo único que le decía era que me cerrara las cortinas, las persianas, y lo primero que el Señor me muestra era el campo, era la naturaleza, que yo no la apreciaba porque él todos los días caminaba en el bosque. Y yo, como no veía la naturaleza, a mí no me importaba la naturaleza para nada, empecé a verla, y ahí sí me eché a llorar porque no podía creer que hubiera un Dios que hubiera creado la naturaleza. Tantas cosas apreciaste, Así la naturaleza, los árboles, la vida. La luz se iluminó, era como si se iluminara todos los campos, y verdad que me volví loca por él. Ya. Nadie me lo contó. Me comí en 3 meses la Biblia. ¿También? Desenterré. Wow. Sí, no me congregaba, todavía no sabía lo que era congregarse o reunirse con gente como uno. Y empecé a decirle a todo el pueblo que había un Dios que existía. ¿Te nació? Sí. Les tocaba la puerta. Mira. Unos me rechazaban, la mayoría me rechazó, pero eso no me importaba a mí, porque por fin podía sonreír, podía ver que, o sea, que todo tenía sentido, claro, ¿no? Te sentías ya parte, ¿no? De todo el amor de Dios. ¿Y cómo es que desarrollas? Porque en sí tú llevas un liderazgo en una iglesia. ¿Cómo es que entras a...? Claro, fueron varios años. Regresamos al Perú porque mi padre se puso mal. Y nosotros ya para ese entonces, con mi esposo, él también, al verme a mí, él le da su vida al Señor. No, qué lindo. Sí, le da su vida al Señor cuando me vio. Y después de eso nos vinimos al Perú, en unos meses nos vinimos al Perú, y yo empiezo a ver milagros sobrenaturales en mi casa. Y ya me había empezado a congregar en Alemania, en una congregación muy pequeñita, latina, porque yo le pedí al Señor, quiero en español y cerca de mi casa, y me lo concedió. Entonces, así empezó mi fe, por decir, porque yo le pedía y él me daba cosas que yo le pedía, porque yo decía, si es un Dios todopoderoso, si yo le hablo me puede contestar. Si como él me había arrancado de donde yo estaba, yo tenía la confianza de seguir pidiendo, de seguir diciéndole y hablando con él, y pidiendo, y pidiendo. Así es, nadie me enseñó a orar. Yo me postraba, nadie me enseñó a postrarme, y así nació tu fe. Así nació, y así empecé a leer la Biblia, y así empecé a congregarme, y después nos regresamos, y ya yo sabía que tenía que congregarme en algún lugar. Entonces el Señor permitió una congregación muy pequeñita, casi como esta, hasta más pequeñita, donde me alimentaron de la palabra. Como todo joven uno es rebelde, ¿no? Pero yo en casa no me podía permitir ser rebelde porque me caía de parte de mi papá, entonces sabía obedecer. Y yo decidí en este caminar obedecerle al 100% al Señor. En respuesta, él me empezó a conceder muchas cosas, pero yo no sabía que así era. Entonces yo empecé a enseñar eso, no enseñar, pero hablar de eso. Y algo que el Señor me regaló después de varios años, como 4 o 5 años, era la fe, de lo que tú me estás diciendo. Y yo creía para el resto, pero no creía para mí. Yo simplemente le obedecía. No era que papá me tenía que dar todo. Y fue a raíz de un problema con mi hija, en que la pasé negras como un año, con mi hija mayor. Y de pronto, cuando la volví a ver, fui guiada por el Espíritu Santo a pedirle perdón. A pedirle perdón primero a mi Dios
porque no había cumplido ese rol de mamá que yo creía que era la mamá perfecta. Ah, mira. Entonces, mi hija había salido de mi casa y se había escapado de mi casa. Entonces, cuando yo me encuentro con ella, le pido perdón. A tu hija. A mi hija. Entonces, yo no sabía pedir perdón hasta ese entonces. Mira. Yo no le pedía perdón a nadie. Esperaba sí que me pidieran perdón. Pero yo pedir perdón me costaba porque yo no sabía pedir perdón. A raíz de eso, el Señor me empieza a enseñar lo que es el perdón y a perdonar o a pedir perdón todo el tiempo. Fueron años que pedía perdón por muchas cosas que había cometido o que cometía. Ajá, sí. Y vi que el perdón era bajar la cabeza. Al cabo de unos años, no solamente, porque no era que veía todos los milagros de inmediato, los hacía el Señor, pero yo no los veía, y yo le decía hay veces, ¿por qué le haces un milagro? Tenía una amiga muy querida, una judía, una amiga, que orábamos juntas, ella le pedía algo al Señor y me llamaba por teléfono en su oficina y me decía, oración contestada. Y yo decía, a mí no me das una, porque yo le pedí otras cosas en las que no veía. Entonces, y de pronto, lo único que le dije es, te voy a obedecer, y aunque no vea nada, te voy a obedecer y te voy a seguir todos los días de mi vida, nada más. Aunque los milagros los ve en el cielo, simple y llanamente te voy a obedecer. Porque no se trataba de mí, se trataba de él. Y después de un tiempo, el Señor empezó a hacer milagros sobrenaturales en mi vida. Uno de los primeros milagros que fue, no en mi vida, al orar por una chica en un campeonato de natación, de una niña que se había electrocutado y se había muerto, es que resucitó. No, wow, qué maravilla. En ese mismo momento tú te pusiste a orar. Pero porque me lo dijeron, me pidieron que ore. Yo en la fe, era una bebé en la fe, tenía 6 meses, 8 meses de haberle dado mi vida al Señor. Ya. Y me pidieron si yo podía orar. Mi hermana me pidió, ¿puedes orar? Ellos estaban confiando en ti. No, en realidad no. Pero a mi hermana le dio un poquito de vergüenza ajena orar delante de todas sus amigas en el regatas. Ajá. Y me tiró la pelota. Y yo oré porque cerré los ojos y vi que esta chiquita estaba envuelta en vendas como Lázaro. Eso es lo que se vino a tu mente. Lo vi cuando cerré los ojos, vi como una visión dentro de mí. Ajá. Y la vi envuelta en vendas. Entonces lo único que le pedí al Señor y le dije, yo ya me había comido la Biblia en 3 meses y me seguía comiendo la Biblia. Entonces sabía alguito. Y le dije, así como resucitaste a Lázaro, yo te pido que la resucites. Y la resucitó. ¡Wow! ¿Y qué te dijeron en ese momento? Todo el mundo empezó a gritar, vive, vive, vive. Entonces, y bueno, para mí eran milagros, porque sí, era un milagro grande, pero yo pensé que así era el Señor. Y así también resucitó años más tarde a mi nieta que se murió en el vientre de mi hija. Me empezó a través de ti. Sí, pero porque ella vivía en Alemania. Y se murió el bebé. Se dieron cuenta a los 7 días, y me llamó mi hija diciendo, yo ya le había profetizado que iba a tener un segundo bebé, y me dijo, ¿cómo va a existir un Dios que me promete un bebé y se muere en mi barriga? Mira. Entonces, ¿cómo es eso? Y yo no sabía qué responderle. Lo único que le dije, pero saliste encinta. Y me dijo, sí, pero se murió. Entonces, ahí fue que el Señor me despierta con una palabra de Ezequiel y me dice en la noche, me dice, dile a esos, sopla y dile a esos huesos secos que vivan. Y yo me senté en mi cama a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no me acuerdo bien la hora, pero era en la noche.
me paré, perdón, de la cama y empecé a soplar dirección a Alemania, porque mi hija vivía en Alemania. Claro. Entonces empecé, porque sabía dentro de mí lo que el Señor me estaba pidiendo, Sí. que levante a mi nieta de lo que estaba muerta y que le diga vivir. Empecé a soplar, se la llevaron a mi hija a sacarle el bebé y le hicieron la ecografía. Apenas entró y dijeron que estaba muerta y que pasara a sala. En sala le volvieron a hacer otra ecografía y la doctora le dijo: me niego a sacar este bebé que vive. Mira, Y tenía ya 7 días de muerta. eso realmente es un milagro. Y así empecé a ver los milagros sobrenaturales. Y ¿no? así es como te dicen que eres una profeta. Claro, no ahí todavía. Ah. Es parte de un profeta también. Ya. No, pero yo no sabía. Claro. Entonces empecé a profetizar a gente de cosas que estaban en la Biblia y yo misma me moría de vergüenza. Porque lo que yo no sabía, que había palabra de conocimiento. Ya. La palabra de conocimiento es que te puedo decir tu pasado o tu futuro. Mira, no sabía. Sí. Wow. No es porque yo lo quiero hacer, Claro, es el Espíritu viene. Santo, es uno de los... ¿Ese es un don? Ese es un don de Dios, Un don de Dios. que lo reparte, Sí. a quien el Espíritu Santo quiere. Mira. Pero como yo le creía, le obedecía y leía su palabra y hacía todo lo que él me decía, a él le placería darme eso. Claro, por supuesto. ¿Cómo es que luego alguien te dice ¿Profeta? Profeta. He sido enseñada con una profeta en Israel. Había sido enseñada en mucho de las raíces de la fe. Ella fue una de mis mentoras, una de las que me instruyó en la palabra, sobre todo en las raíces hebreas. Ah, ok. Y cuando llegó al Perú en una de sus visitas, no sé, yo ya había profetizado a varias personas, pero nadie me había dicho nunca profeta. Y ella en realidad es una apóstol, profeta, de gran altura, Yeah. ¿no? Y cuando llegó al Perú, en el aeropuerto, me abrió los brazos y me dijo: venga acá, mi profeta. Entonces fue la primera vez que alguien me decía profeta y yo me... ¿Y tú no la conocías? Sí la conocía. Ah, ya la conocía. Yo la recibí en mi casa. ¿Tú la recibiste? Yo la recibía continuamente, Ajá. pero esa vez llegó a la congregación de Palabra de Vida, porque le ofrecimos la casa para que se alojara, para que hiciera hizo un libro acá en el Perú, hizo todos sus CDs acá en el Perú. Ella es judía, vive en Israel y en Estados Unidos, parte, y ella fue que me extendió los brazos y yo me daba vergüenza que me diga eso, que me digan eso, porque ¿No nadie entendías? Sí sabía lo que era, pero yo pensaba que no era capaz. No es que ni siquiera me esforzaba. Sabía que lo que Dios me decía lo podía decir, pero no pensaba que fuera profeta. No pensaba que era profeta. Podía, sí, ya enseñaba, me habían ungido ya como maestra. Sí, pero igualmente compartía. No soy evangelista, pero comparto todo el mundo, ¿no? Pero profeta no me imaginaba. Claro. No, ¿Cuánto nunca. tiempo ha pasado desde que esta señora te dijo profeta? Unos 12 años, 13 años, por ahí, 14 años capaz. Wow, y todo este tiempo has seguido profetizando. Sí. ¿Qué ha sido la profecía más fuerte que te ha tocado decir, expresar? Es que como la profecía viene de Dios. La profecía no la produces tú. No sé, la profecía, yo creo que todas las profecías que son de Dios son preciosas, pero a mí me entrenó con mis hijos y mis hermanos. Ahí como que empezaste. Sí, porque me entrenó con ellos, porque me era fácil con mis hijos profetizarle. Entonces cada vez que mis hijos querían saber algo del Señor o
venían, o yo oraba, o iba a Alemania y mi hija me atraía a sus hijos y me decía, mami, ¿puedes orar? Yo oraba y me salía fácil la profecía, no porque yo la quisiera. Claro, es el don que tú tienes, ¿no? Claro, así es, fluye. Sí, ya. Fluye en entonces, ahí fue entrenándome el Señor antes de que me ungiera a la pastora Isabel de profeta, ¿no? Ah, ya. Y después ya profetizaba, y a veces viajaba, profetizaba, hasta en las colas de un cine, o a quien se cruzara por ahí. Mira. ¿No? Antes sí era más vehemente, tal vez. Claro. Sí, porque se me salía. ¿Cómo defines tu propósito de vida, tu propósito? Mi propósito es obedecer al Señor, es simplemente hacer lo que Él me diga. Ajá. Yo no sé, hoy estoy sentada acá, así es. Mañana no sé lo que Él tiene para mí. Ya. Y lo que Él tenga para mí, en eso le voy a obedecer. Y sé a la larga que todo obra para bien. Sí. La vida de un profeta no es muy fácil, es un poco dura. Mira. Es un poco solitaria. Es sí, tal vez tener comunión con Dios. Sí. No todo el mundo entiende a los profetas, porque muchas veces no les gusta escuchar a los profetas. Claro. Porque no les escucha muchas veces corrección, sí solamente dar ánimo, sí las cosas bonitas, pero cuando el Señor los quiere corregir, no les gusta. Entonces, por eso es que la vida del profeta es solitaria. Claro, porque en ese momento pues tú es lo que fluye, pero después tú de repente piensas, se molestó y te no pienso, se molestan. Se molestan. Se molestan y bueno, y tú te sientes de repente un poquito mal. No, entonces, claro, bueno. Pero entonces tú estás a disposición de donde te lleve el Señor, hacia donde Él te lleve. Tú no planeas nada. Pero sí sabes que estás yo no planifico porque dice que cada día trae su propio afán. Yo no sé lo que pasa el día de mañana. Si mañana el Señor, por decir, con la pastora nos lleva a Estados Unidos, viajamos. Si nos lleva a Israel, nos vamos para Israel. Si mañana nos invitan a un evento, vamos al evento. Si el día de hoy, hoy día me estás entrevistando, claro, hoy día te concedo la entrevista. Amén. Entonces, es así, no planifico mi vida. ¿Ya cuánto tiempo que no planificas nada? Desde mi caminar. Desde tu caminar, sí. ¿no? Qué lindo. Sí, no planifiqué, empecé a donde el Señor me dijera. Ajá. Y me hice las cosas más fáciles, ¿no? Porque cuando uno se planifica demasiado, eso no quiere decir de que no tengamos orden, de que si hay trabajo hay que trabajar. Todo eso, pero en el día a día no planifico mucho y se van ordenando las cosas mejor de lo que uno puede planificar. Sí, ¿no? Y eso que soy muy ordenada. Sí. Soy metódica para mis cosas, pero en las cosas del Señor no las planifico mucho. Claro, tú sabes que estás en un buen camino y sabes que todo va a fluir para bien. Es que me gusta escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir lo que Él me dice, no lo que yo digo. Claro. Por eso es que no planifico. Tratas de, cuando te ha pasado algo, por decir, que de repente ha ido en contra de tu humanidad, ¿no? Como humanos que somos, has tenido que doblegarte, se puede decir, ¿no? Te ha pasado, seguro. Continuamente, ¿no? Me dices, no, claro. ¿Qué dices allí? ¿Qué frase dices? Lo que tú antes, ¡ay, qué pena!, le digo, pero bueno, lo que tú quieras. Ya. Pero a la larga, me sorprende, porque es algo más de lo que yo esperaba. Sí. Rosa María, ahora con todo este caminar que has tenido, ¿no? Eres madre, eres abuela también, ¿no? Sí. 8 nietos tengo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eres profeta. Con todo este vivir, ¿qué nos puedes recomendar a aquellas personas, mujeres, hombres que nos van a escuchar, que nos están escuchando, para que puedan dejar esas mochilas y ir por un buen camino como tú? Hola, si es la primera vez que están viendo mi canal, mi nombre es Miriam Heredia.
Me ayudarías mucho si le das un like y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Rosa María, ¿qué nos puedes compartir a toda nuestra audiencia? Bueno, en realidad mucha gente piensa que seguir a Dios, que amar a Dios es algo que es para los cucufatos, que es para cierto tipo de personas con problemas, y la verdad que no es así. No es así. A raíz de que le di mi vida al Señor, yo veo el fruto en mis hijos. Tengo hijos preciosos que sí, tuve problemas con ellos, por decir, con cuando eran jóvenes, pero el día de hoy veo que en base al ejemplo, vamos a decirlo así, y a creer en un Dios de promesas, porque Dios, cuando le damos nuestra vida, tiene promesas para los hijos como los padres tenemos promesas para nuestros hijos, ¿no? Entonces veo que Dios va cumpliendo cada promesa que me hizo con ellos. Realmente me enternece mi Dios, y sobre todo el día de hoy, donde la juventud está perdida, ¿no? Mis hijos tuvieron sus épocas difíciles que me las hicieron pasar también un poquito negras, pero le creía a mi Dios y seguía adelante, ¿no? Hoy en día tal vez no lo haría de la misma manera, porque sé que Dios es un Dios que nos atrae con amor, no a la fuerza. No a la fuerza, sino realmente con ese cariño de padres, con ese amor de Dios, pero padres también, porque el Señor quiere ministrar alma, cuerpo y espíritu. No solamente somos los de alitas, los de espirituales, sino también lo natural. Entonces, sí, y que los jóvenes verdaderamente, yo tengo un sentir por los jóvenes de este país, que no sé en qué va a terminar nuestro país, pero sí mi anhelo es que aún haya jóvenes en la política creyentes para cambiar el destino de nuestro país. Es importante. Es importante, con valores que el día de hoy no se ve, ¿no? Y a los padres que ánimo con los hijos, ¿no? Vamos a seguir siendo padres con nuestros errores y con nuestras virtudes. Vamos a seguirlo. Y de los errores aprendemos, no somos seres de otro planeta. Todo se forja en base a la experiencia y a ser sinceros con Dios. No hacernos los espirituales, una cosa dentro de la congregación y otra cosa fuera de la congregación. Estar consciente en todo momento. Tal como somos, porque así somos, lo que somos en nuestra casa, somos en la congregación. Debería ser así. Claro. Y ahí el Señor va moldeando nuestras vidas. No llevar una doble vida, ¿no? Claro. A eso, ¿no? Claro. Pero si somos sinceros, vamos a podernos ver a nosotros mismos. Y Dios nos va a mostrar que así somos y vamos a poder cambiar, ¿no? Eso es animar a los papás, ¿no? A que tener paciencia y con amor atraerlos a la vida espiritual, ¿no? Que es tan importante. Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu, es verdad. Muchas gracias, Rosa María. Gracias, por Miriam. tu tiempo tan linda, a ti. De gran aprendizaje, y seguiremos aprendiendo más contigo. Con Muchas gusto. gracias. A ti. Gracias a todos nuestros seguidores por haber estado allí, compartir con nosotros esta linda historia y que sea de inspiración para todos ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye. Chao.